personas lo pueden aplicar. EFT significa en inglés emotional, de emociones, freedom, de liberar, technique, de técnica. Y surge esta técnica a través de la acupuntura. No se necesita ser acupunturista para que las personas que van a escuchar este programa utilicen la técnica, cualquiera la puede usar. Al principio lo que sucedió es que la gente empezó a ver, los acupunturistas empezaron a ver que presionando los puntos de acupuntura con los dedos era suficiente para estimular los puntos. Entonces, cuando estaban fuera, que no tenían sus agujas y que querían trabajar con algún paciente, entonces hacían la presión con los dedos y funcionaba también muy bien. Después surge un libro que se llama Cómo ayudarse a usted mismo a mitigar un dolor con la presión de un dedo. De ahí empieza mucha gente a utilizar estos puntos, estas formas, y se encuentran con que también hay ciertos puntos que son de alerta, de alarma, y que ayudan con estados emocionales agudos. Gary Craig, que es quien ya abre toda esta técnica de tapping, se llama ahora, EFT quedó fuera, así es como se llamó originalmente y así es como se sigue llamando, pero quedó fuera este término y se le empezó a llamar tapping. Tapping significa golpeteo. Eso es más preciso para explicar de cómo se trabaja esta técnica. Entonces, Gary Craig desarrolla ya determinados puntos que son muy sencillos, son 6 o 7 puntos, y por ejemplo, si tú estás por entrar a un avión y tienes pánico a las alturas, vamos ya a la práctica, entonces haces tu golpeteo, que son estos puntos siempre los mismos, y entonces te das cuenta de que te sientes más relajado. ¿Dónde hay que golpear? ¿En la palma de la mano? ¿Dónde? Haces primero un testeo. El testeo es, tengo un pánico de 10, o sea, mi máximo de miedo. Entonces, ubicas tu nivel de ansiedad, de intensidad, y empiezas a hacer tu técnica. Empieza la técnica en el punto que se llama de karate, que es aquí. Se hace normalmente solamente este punto con los 4 dedos, los demás se hacen con 1 o 2 dedos. Después, a ver, espera a que nos vea la cámara, para que las personas sepan exacto. Es en esta parte de la mano. En el dorso de la mano, a la altura del dedo meñique, que es donde podríamos golpear, por ejemplo, contra un ladrillo, quienes hacen estas técnicas en karate. Ahí es a donde golpeamos. En este dorso de la mano, en un costado, a la altura del dedo meñique, y empezamos a hacer nuestros decretos. Al mismo tiempo que estamos haciendo el golpeteo, estamos diciendo el problema que estamos teniendo. En un principio la técnica empezó, por ejemplo, estamos usando el ejemplo del miedo. Aunque tengo un miedo terrible a las alturas, o sea, el problema, ¿cuál es? Con ese empiezo, aunque tengo un miedo terrible a las alturas, yo total y completamente me amo, me acepto y me aprecio a mí mismo tal y como soy. Entonces, lo siguiente que estoy diciendo me empieza a generar una relajación. Yo he encontrado que es mejor trabajar a través del merecimiento y de los decretos positivos. Por ejemplo, o sea, no dijiste nunca no. Porque sí no. Puede ser que se nos ocurra decir, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Y ese no está bueno. El cerebro lo registra, no registra el no, entonces registra el tengo miedo. A mí, como me gusta aplicar la técnica, me doy permiso a mí misma de sentirme cómoda, tranquila y a gusto en este vuelo. O sea, ya directamente me voy sobre de lo positivo. El problema que sea es aquí. Aquí. Después sigue la técnica. Si tengo preocupación por deudas. Se puede aplicar a muchas cosas. Por ejemplo, me siento segura de que voy a salir de estas deudas. Porque total y completamente me amo, me acepto, me aprecio a mí misma tal y como soy. Se repite 3 veces en cada punto. Segundo punto es en la cabeza. Tercer punto es en las cejas. Aquí hay un factor también importante. Gary Craig, que es este iniciador, nos enseña la técnica
presionándose un punto en cada uno de los sitios. Sin embargo, la acupuntura siempre es bilateral. Entonces, la forma en la que a mí me gusta aplicar la técnica es tocando los puntos sugeridos con las dos manos. Este es en la base de la ceja. ¿El entrecejo? Abajo de los ojos. Todos estos son puntos de acupuntura importantes. Arriba del labio superior. Abajo en el labio inferior. En la sien. Debajo de la clavícula. Por debajo de la axila. Y ahí termina la técnica que originalmente dio Gary Craig. Otras personas han agregado también los puntos de los dedos, que es donde emergen o terminan los puntos de acupuntura, donde se hace incluso el diagnóstico en acupuntura. Entonces se aplica la presión también en los puntos de diagnóstico de acupuntura y ahí puede terminar la técnica. Otras personas han agregado también muñecas, porque también son puntos de diagnóstico en acupuntura, y ya hay muchas variantes dependiendo de cada persona. Si buscan en internet EFT, se van a encontrar una larga lista de terapeutas, de conferencistas que explican la técnica con mucho detalle. Pero sobre todo lo interesante de lo que nos dices es que puede ser como una técnica casera. La puedo hacer yo, porque al momento en que me voy a subir al avión y tengo pánico, pues no puedo ir al terapeuta, en ese instante no hay manera de hacerlo. O si te vas a presentar, por ejemplo, tienes que hablar en público, pues también ahí lo puedes ir aplicando. Y lo que me parece que sí es importante también reforzar es el hecho de que esos mensajes que estás dando son mensajes positivos. Exacto. No son mensajes donde se incluye la palabra miedo, dolor, preocupación, sino es como si ya hubiera salido de esa emoción. Exacto. También se puede aplicar para dolor. De hecho, originalmente se empezó a utilizar para dolor. Por ejemplo, tengo dolor de cabeza. Entonces, la técnica original decía, este dolor de cabeza que tengo tan intenso, yo total y completamente me amo, me acepto y me aprecio a mí mismo tal y como soy. Entonces, la forma en la que ahora muchos estamos haciendo es, me siento total y completamente despejado de mi mente, de mi cabeza, me siento perfectamente bien de salud, porque yo total y completamente me amo, me acepto y me aprecio a mí mismo tal y como soy. Entonces, al terminar la ronda de los puntos, vuelves a testar. Ok, tenía un dolor de cabeza de 10 y ahora lo tengo de 5. Empiezo otra vez mi ronda. O tenía un miedo de 10 para subir al avión y ahora tengo un miedo de 5. Vuelvo a hacer mi ronda y vuelvo a testar. ¿De cuánto tengo miedo? De 3. Hasta que llegue al 0. Hasta que ya termines con Exacto, ese tú estás miedo. en tu sala de espera, esperando tu vuelo y pues está incrementando el miedo porque tienes esta fobia a las alturas o cualquier fobia. O sea, esto aplícalo a lo que se te ocurra. Si no tengo miedo, no tengo fobia o no lo percibo en ese momento, pero por ejemplo, siento que no he liberado alguna emoción, que no he dejado ir alguna situación que me afecta, que me hace daño, ¿qué hago? Por ejemplo, me corrieron del trabajo y me siento con una baja autoestima. Entonces, me doy permiso a mí mismo de sentirme fuerte, seguro, confiado de mí mismo, porque me amo, me acepto y me aprecio a mí mismo, tal y como soy. ¿Se murió alguien querido o se murió un animalito de compañía, algo, y no he llorado? ¿Cómo le hago? Este dolor que siento, o sea, ahí sí puedes aceptar el dolor y conforme vas haciendo tus rondas, entonces vas cambiando el decreto. Lo vas positivizando. Este dolor que siento tan intenso, sí lo siento, pero yo me amo y me acepto y me aprecio a mí mismo tal y como soy. Y sigues tu ronda. Posteriormente me siento tranquila, contenta, adaptable, flexible a las circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque la vida siempre va a traer circunstancias adversas. Claro. Entonces, si tú eres flexible y te dejas fluir con las circunstancias de la vida, ya no te resistes al dolor o al acontecimiento negativo, al duelo, a la pérdida, al trabajo donde te corrieron. ¿Es parte como de aceptarlo? Es
fluir con la vida, claro, esa aceptación. O sea, eso es que salga la emoción. O sea, tengo miedo y a veces quiero decir, no tengo. Ahí me estoy aceptando y le estoy diciendo, ya, vete. El duelo es una resistencia a aceptar las cosas. Si yo inmediatamente acepto las cosas tal y como son, pues ya no necesito ni siquiera hacer un proceso de duelo. Ya fluí con el conflicto. Pero pues definitivamente no somos así. No es tan fácil. No es tan fácil. Cualquiera lo puede hacer. No estamos iluminados. Entonces, necesitamos hacer un proceso de duelo. Sí, lo aceptamos. Tengo dolor, tengo tristeza, me duele haber perdido a mi familiar o me duele haber perdido mi trabajo, pero total y completamente me amo, me acepto y me aprecio a mí mismo. Hago mi ronda. O sea, me amo, me acepto y me aprecio a mí. ¿Cómo es? Me amo, me acepto y me aprecio a mí mismo tal y como soy, total y completamente. ¿Eso es con lo que cerramos? Eso es con lo que cerramos. Esta última parte es muy importante, así como decíamos con el Ho'oponopono. El amor borra los errores, el amor borra el conflicto. Entonces, cuando hay aceptación de ti mismo, sí, me acepto tal y como soy, con mi dolor, con mi tristeza, con mi miedo, como sea, pero me amo a mí mismo. Entonces, ahí ya estoy contrarrestando el conflicto. Y obviamente, en cuanto terminas de hacer tu técnica, te sientes totalmente distinto y liberado. Se está utilizando también, por ejemplo, para abundancia. Muchas personas no tienen abundancia porque no se creen merecedores, porque les han estado diciendo desde pequeños que son tontos, que no valen la pena, que no sirven para nada. Entonces ya o aparte de agradecer, a veces es, ay, no me lo merezco. ¿Cómo? Sí te lo mereces. Claro, ¿no? A veces no sabemos aceptar regalos, ¿no? ¿Por qué? Porque no sentimos que lo merezcamos. Entonces, obviamente, si no nos sentimos merecedores, nosotros estamos frenando nuestra abundancia. O tenemos un prejuicio en contra del dinero, porque en la familia se peleaban mucho por dinero, entonces el dinero es malo y no quiero dinero. Entonces yo mismo subconscientemente estoy frenando. Hago mis decretos, me siento merecedor de la abundancia, me siento merecedora de la prosperidad, fluye hacia mí la abundancia y la prosperidad y está bien para mí tener dinero porque me amo, me acepto y me aprecio a mí misma tal y como soy. Y hago toda mi ronda completa. Hasta que ya sientes que estás liberando una creencia negativa sin darte cuenta. Claro. También se utiliza, por ejemplo, para sobrepeso. Tienes kilitos de más y esos kilitos de más, y a ver si le dedicamos un programa al sobrepeso, es muy interesante porque siempre detrás del sobrepeso hay una razón, un abandono, una pérdida, una carencia incluso transgeneracional, un abuso sexual. Hay muchas razones del sobrepeso. Entonces tú de alguna manera subconsciente has pedido a tu cuerpo que te proteja. Claro. Que te aísle o que te aleje de las personas. Entonces esto lo haces haciendo distancia con volumen. Como marcando tu distancia. Pues yo creo que sí tenemos que hablar sobre ese tema, porque en este caso ya se nos acabó el tiempo, siempre nos hace falta, pero acuérdate de que vamos a hablar sobre esta forma en la que podemos también pues combatir o eliminar el sobrepeso, porque a nadie nos gusta. Muchísimas gracias. Rocío, vámonos, Chino, a un corte. Regresamos. Wiki, porque soy mujer. Wiki. No se me ocurre apagar eso, se veía.